Ok, entonces, ¿qué efecto o qué pasará cuando ya pase mucho tiempo abierto ese switch? Si vemos, tanto el capacitor como la bobina, pues siguen conectados a esa fuente de 12. Y sabemos qué efecto pasa cuando estuvo mucho tiempo conectado una bobina y un capacitor. Se van a tomar como si fuera el cortocircuito y el circuito abierto. Entonces, el circuito, cuando el tiempo sea mayor a cero, es decir, que ya pasó demasiado tiempo, sería este. ¿Sí? ¿Se ve por qué? Ese circuito se abrió, con ese switch se abrió. La resistencia de 2 pues ya no se toma en cuenta desde el principio que se abrió. Entonces, como sigue siendo conectada la fuente de 12 a la bobina y el capacitor, pues va a tomar la forma que habíamos dicho, en el cual la bobina se toma como si fuera un circuito, perdón, un cortocircuito, y el capacitor como si fuera un circuito abierto. Pues la resistencia sigue conectada. Si hacemos esto, ¿cuáles serán los valores de bobina, de corriente y de voltaje en el capacitor y en la bobina después de cierto tiempo? ¿Cuál creen que sea el valor de la corriente que pasa por ese corto? ¿Cuál creen que sea el valor de corriente? ¿Cómo obtenemos esa corriente que pasa por ese capacitor que es el corto? ¿Jóvenes? ¿Los escucho? César, ¿cuál será el valor de corriente? Cero, ¿no? ¿Por qué será? Porque Sería cero, ¿no? está abierto el circuito, no hay flujo de corriente. Exacto. No hay flujo de corriente, dado que ese circuito está abierto. Es como si tuviera un cable y yo lo desconecté. Pues no va a pasar corriente de aquí a aquí. O sea, sí alimento, bueno, ni siquiera alimento la resistencia. De hecho, no hay conexión en esos dos polos. Dicen, no hay una diferencia, bueno, no hay un circuito, pues no existe flujo de corriente. Entonces, con su compañero serían 0 amperes. ¿Y cuál sería el valor de voltaje del capacitor? Los 12. Sería 12, ¿no? Exacto, sería 12, como cuentan los dos. ¿Por qué si hay voltaje y no hay corriente? Recuerden que les comentaba al principio, puede existir, no puede decir corriente, pero sin voltaje. ¿Por qué? Si yo llego y mido
con un multímetro en estas dos terminales, pues entre este punto y este punto sí existe una diferencia de potencial. Aunque no exista un cable que lo conecte, sí existe diferencia entre este punto y este punto. ¿Y cuál es? Pues la resistencia no va a caer nada porque no pasa corriente por ahí, pero la fuente sigue alimentando a ese capacitor. Por lo tanto, va a tomar el valor de la fuente. Por lo tanto, serían los 12 volts. Entonces, de esta manera, encontramos estas 6 cantidades que son necesarias para poder hacer la solución de nuestro análisis en circuitos de segundo orden. Recuerden, hay que encontrar los valores iniciales tanto de corrientes de voltaje de bobina y capacitor, sus derivadas de esas dos cantidades y los valores finales tanto de corriente como de capacitor. Si se dan cuenta, pues no son los mismos. El valor con el que empezó el voltaje del capacitor, pues no es el mismo con el que empezó, con el que terminó. Ni el con el que empezó la bobina es el mismo con el que acabó. Entonces no son lo mismo. Hay que ver cómo se comporta nuestro circuito eléctrico. ¿Alguna duda con esto? ¿Duda, pregunta, comentario? ¿Nada? Ok. No. ¿Puedo borrar? Sí. Voy a poner un circuito de tarea, no sé si creo que lo puse el martes, si tú me lo vuelvo a poner. Traten de resolverlo. Es igual encontrar esas mismas cantidades. Voltaje y corrientes iniciales, su primera derivada, y los valores finales de esas cantidades. El circuito es el siguiente. En este caso, va a cambiar un poco, dado que el switch estuvo abierto mucho tiempo y después se cerró. Tenemos una resistencia aquí de 10 ohms y una bobina de 0.4 Henry. Hay que encontrar el voltaje del capacitor, la corriente de la bobina en tiempo cero, su primera derivada del voltaje del capacitor, la primera derivada de la corriente del capacitor y la corriente del voltaje final. ¿Ok? Copia el circuito y ahorita continuamos con lo que sigue.
a borrar. Ok, les comentábamos. Lo que se necesita conocer primero era obtener esos valores, tanto condiciones iniciales, tanto de voltajes como sus derivadas, y las condiciones finales. ¿Para qué razón? Tenemos el siguiente circuito. Un circuito compuesto por una bobina, un capacitor y una resistencia, sin una fuente. Ese tipo de circuitos, pues vemos que de alguna manera obtuvimos un voltaje tanto para bobina como para capacitor, pero de repente se desconectó. Entonces nos piden encontrar cómo poder obtener los resultados de estas ecuaciones. Por ejemplo, si conocemos lo que es el voltaje del capacitor, pues bueno, conocemos hace rato, eso sería igual a la 1 sobre el capacitor por la integral de la corriente con respecto al tiempo. Sabiendo que de alguna manera, como no puede cambiar el tiempo, este B0 pues sería igual a B0, porque es lo que está alimentando a todos los demás elementos. Y la corriente I0 sería igual a la corriente que fluye por todo el circuito. Viviendo esa premisa, pues podemos obtener una ecuación en la cual la suma de todos estos voltajes pues es igual a 0. Si hago la sustitución de las ecuaciones, ¿cómo obtengo voltaje de una resistencia? Hemos visto que era la corriente por la valor de la resistencia. El valor de voltaje en una bobina, pues es el valor de bobina por la diferencial de corriente con respecto al tiempo. Y la forma de obtener voltaje de un capacitor, pues la tenemos aquí arriba. Es 1 sobre el capacitor por la integral de 1 por diferencial de tiempo. Y esto es igual a 0. Como no es muy conveniente a veces trabajar con integrales, pues conviene más eliminarla. Si yo elimino eso, lo que tengo que hacer es derivar la variable en cada uno de los términos. Es decir, derivo aquí y derivo aquí. Si hago eso, aquí tendría la derivada de la corriente por la resistencia con respecto al tiempo, más la bobina por la derivada, doble derivada de la corriente, más 1 sobre C por la corriente. Yo quiero despejar para que quede nada más la pura derivada, una derivada sola. Pues tendré que dividir bobina, tanto en esta resistencia, bueno, en esta parte de la ecuación, como en esto. Al final tendría que la derivada, doble derivada de la corriente, más R sobre L por la derivada de la corriente, más la corriente por 1 sobre L. Y como observo, tenemos una ecuación de segundo orden.
¿Dónde está la ecuación de segundo orden? Gracias a esta doble derivada. Si vemos, pues se derivó dos veces la corriente. Con el simple hecho de tener esta doble derivada, ya se le conoce como ecuación de segundo orden. Ayer platicaba con algunos compañeros que fueron a hacer la práctica y les comentaba si habían tomado una materia de ecuaciones diferenciales. La mayoría no lo ha tomado. ¿Por qué recalcaba un poquito eso? Esto es una ecuación diferencial. Hay varias técnicas para poder solucionar este tipo de ecuaciones de circuitos. Aquí, como les comentaba el día martes, pues vamos a ver un poquito lo que sería el formulazo, cosa que a veces no es muy práctica, pero se va a utilizar de esa manera para que ya no tengamos que batallar mucho con la solución. Si en todo caso ustedes ya conocen una técnica de solución y quieren aplicarla, no hay ningún problema. La pueden aplicar directamente. Muy bien. Para poder resolver esta ecuación diferencial, se requiere que haya dos condiciones iniciales, con el valor inicial de corriente y la primera derivada de esta. En la cual pues ya conozco, en este caso, la primera condición inicial, en este caso, de esto, voy a tomar esta parte, en condiciones iniciales. La resistencia en la condición inicial, pues yo sé que es la corriente I0, más la derivada de la corriente 0, más 1 sobre C, por el voltaje, pero sé que con todo esto en condición inicial, pues sé que es el voltaje inicial 0. Yo lo que quiero al final, pues es despejar y dejar sola a mi primera derivada. Si hago esto, tengo que, me quedaría que es 1 sobre el valor de la bobina por la resistencia y 0 más B0. De esta forma, pues encuentro lo que sería mi condiciones iniciales, tanto de corriente, que sería I0, que es la misma corriente que tengo en la bobina, como la primera derivada. Entonces se ve que cuando observo que para poder encontrar este valor, pues requiero conocer mi voltaje inicial 0 y mi corriente inicial 0, cosa que ya obtuvimos. Y de esta manera, pues yo obtengo esa condición inicial. Y viceversa, si yo no conozco tal vez una de estas dos condiciones, pero si conozco esto, pues puedo obtenerlas utilizando este pequeño arreglo. Ahora, recordando un poco de lo que vimos ya habíamos visto la parte de circuitos de primer orden, pues sé que al final la corriente que voy a tener del capacitor o la corriente al final que voy a tener, pues va a ser una exponencial, perdón, un valor A, que sería una condición, por una exponencial de ST, donde tanto la A como S son condiciones a encontrar. Si yo ya sé que esa es la condición para esta
para esta ecuación, puedo sustituir en una ecuación diferencial. Esa es una forma de poder encontrar la solución utilizando lo que sería S, dado que yo ya conozco esa solución de lo que hemos visto en la parte de la bobina. Voy a borrar aquí. Utilizando esa salida, bueno, esta solución, mi ecuación me queda de la siguiente manera. Tengo mi entrada A cuadrada de ST Ok, ¿qué es lo que se hizo? Sustituí este valor de I en cada una de las condiciones. La primera fue la primera derivada y la segunda derivada. Simplemente apliqué las ecuaciones. La primera derivada de una exponencial pues es st. Y vuelvo a derivar esto, pues me quedaría esta ecuación de acá. Simplemente tanto RL como LC sigue siendo constantes junto con la A. Solamente apliqué directamente la ecuación. Si yo saco factor común, pues puedo obtener a st de s cuadrada más RLS más 1 sobre LC. Igual con 0. Al final, yo puedo obtener esas dos ecuaciones, esos dos valores de alguna forma. Sé que, por ejemplo, si yo sé que al final esto me va a dar 0, pues yo puedo decir que esto vale 0. Entonces puedo hacer una solución en la cual c cuadrada más RLS más 1 sobre LC sí igual con 0. Y esto, jóvenes, pues es una ecuación cuadrática. ¿Alguien se acuerda cómo hacer soluciones o cómo resolver una ecuación cuadrática? ¿Alguien se acuerda de eso? ¿De cómo hacer una solución de una ecuación cuadrada? ¿Qué es lo que pasamos? Pasamos de una ecuación diferencial a álgebra. En este caso tengo ahí una ecuación cuadrática. Recuerden que hay que encontrar el valor de S. ¿Alguien se acuerda cómo solucionar eso? Se divide en otras dos ecuaciones, creo. Hay otra forma más fácil. ¿Se acuerdan de esto?
¿Se acuerdan de esta fórmula? Sí. Muchos la conocemos como la charronera, como el árbol matemático. O pues la podemos poner para obtener ecuaciones, bueno, la solución de ecuaciones de segundo orden. Y yo creo que se da pues como la fórmula general. Recuerden que esa fórmula nos funciona para poder obtener soluciones, de ecuaciones cuadráticas. Al final, dado este más menos, vamos a obtener dos soluciones. Esa es una ecuación cuadrática. Aunque hayamos empezado desde una ecuación diferencial, al final todo es una reducción para una ecuación cuadrática. Álgebra común. Si yo aplico esta ecuación con esta, para poder encontrar valores de S, que al final yo quiero encontrar esos valores, obtendré lo siguiente, donde S1 y S2 van a ser igual a menos R sobre 2L más menos raíz cuadrada de R2L al cuadrado. Esto es R menos 1 sobre 1 sobre L. De esta manera yo puedo obtener los dos valores tanto de S1 como de S2. Recuerden en esa parte de utilizando la ecuación general, obteníamos dos resultados. ¿Se acuerdan? A veces un resultado era real, otro no era ni real o verdadero. En este caso, sí se tiene que tomar en cuenta los dos posibles soluciones. Si quiero hacer una, digamos, una mejor forma de ver esto, para que no se vea tan aparatoso, pues lo puedo ver de esa manera. Sería esto. Menos alfa más menos la raíz cuadrada de alfa menos omega 0 al cuadrado, donde alfa sería igual a resistencia sobre bobina y omega 0, 1 sobre la raíz de bobina por capacitor. Recuerden que sigue siendo la fórmula general, simplemente hicimos ya una reducción utilizando los valores que tenemos acá. Recuerden que todo va a depender de estos valores, de capacitancia, resistencia y de bobina. Ahora, S1 y S2 se denomina frecuencia natural del circuito. Omega 0 es la frecuencia resonante y omega es el factor de amortiguamiento. Cuando veamos circuitos con corriente alterna, vamos a ver un poquito más a qué se refiere con eso. Ahorita, al ser un circuito en directa, pues sí tenemos algunos efectos, pero no son tan notorios. Y como les decía, al final yo voy a obtener dos soluciones. Uno con S1 y otro con S2. Y al final, si yo quiero obtener una respuesta completa, pues tendría la suma de las dos.
donde tanto A1 como A2 se van a determinar utilizando las condiciones iniciales. Hasta este punto, ¿dudas? ¿Dudas hasta aquí? Ok, seguros que no hay dudas, porque aquí ya se empieza a hacer más complicada la situación. ¿Qué es lo que van a obtener ustedes a obtener al final? Pues los valores de S, tanto S1 como S2. ¿Y cómo los obtienen? Pues simplemente aplicando las ecuaciones. Alfa es resistencia sobre bobina y omega 0 pues es 1 sobre la raíz cuadrada de la multiplicación de bobina con capacitor. Eso es todo. Pero ojo, al ser una ecuación cuadrática podemos tener varias soluciones. ¿Qué pasaría? ¿Qué pasaría si este omega 0 es mucho mayor a alfa? Sí, rápidamente. ¿Qué pasa si omega 0 es mucho mayor a alfa? Pues tenemos una raíz cuadrada negativa. ¿Y alguien se acuerda qué pasa cuando hay una raíz cuadrada negativa? De sus clases de álgebra lineal. ¿Alguien se acuerda qué pasa cuando tienes una raíz cuadrada negativa? Ok, si se acuerdan esa parte, pues no, matemáticamente en números reales, pues no existiría esa solución. De hecho, si ustedes colocan en su calculadora la raíz cuadrada de -1, pues no va a existir. ¿Qué es lo que aplica? O qué es lo que se tuvo que implementar para poder utilizar esto? Los números imaginarios. ¿Se acuerdan de un símbolo que era como una I o una J? Es ser igual a 1. Gracias a esto podemos utilizar lo que serían números con raíz cuadrada negativa. Eso se le conoce como el número imaginario. Raíz cuadrada -1. Si en el dado caso que omega sea mayor a 0, bueno, mayor a alfa, pues se tiene que aplicar lo que serían las raíces negativas. ¿Puedo borrar esto? ¿Puedo borrar? Sí. Ok, me quedaré con esta parte de omega. Como comentaba ahorita, existe la posibilidad de que esa omega 0 sea mucho mayor a alfa. Pero también existe la posibilidad de que ese alfa sea mucho mayor a omega. Y existe la posibilidad también de que las dos sean exactamente iguales.
En esos tres casos pasan situaciones diferentes. El primer caso que vamos a poner es cuando alfa sea mayor a omega 0. A este caso se le conoce como sobreamortiguado. Es decir, tanto como mi alfa es mayor a omega 0, mis dos raíces van a ser reales y positivas. Por lo tanto, no tanto positivas, van a ser reales, nada más. Los dos números existen como número real y puedo aplicar la siguiente ecuación para poder solucionar mi corriente, en el cual simplemente sería A1 de ES1T más A2 de S2T. Como las dos son reales, pues puedo colocarlas de esa manera y me va a solucionar. Si yo quisiera graficar o ver en un osciloscopio cuál es la forma de onda que voy a obtener a utilizar esta ecuación,